Entonces vamos a leer 1 Corintios 10, 23, nosotros tenemos la Reina Valera Contemporánea. El título de la Reina Valera Contemporánea dice: todo sea para la gloria de Dios. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia. Sigamos contando las veces que aparece la palabra conciencia. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues, ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Termina el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. La definición de conciencia del griego es sineidosis, que literalmente significa conocimiento compartido. Si querés ser más técnico, significa copercepción. Comprender o llegar a percatarte y estar consciente o informado de algo. Es como si hubiera o tuviésemos un testigo interno que nos dice cómo proceder, cómo avanzar. Calvino escribió algo muy parecido en sus 4 tomos de Instituciones de la Religión Cristiana. En el tomo 3 escribió y dijo que la conciencia es un sentido interior del juicio de Dios. Esta definición es extraordinaria. No dice que sea la voz de Dios. No dice que sea el Espíritu Santo. Dice que es el tribunal interior donde el hombre sabe que está delante de Dios. A veces es mejor explicar la definición de una cosa por su negativa, por lo que no es. La conciencia no es infalible. Se escucha decir, y algunos cristianos escuchan y hablan y dicen: yo sigo mi conciencia, si mi conciencia no me juzga, yo sigo haciendo esto o aquello. Bueno, esto Pablo nunca lo dice en su palabra y no es bíblico. La conciencia necesita ser educada, debe estar gobernada por la palabra de Dios. La conciencia no reina, Cristo reina, amén. La conciencia obedece. Dios es el único Señor de la conciencia porque Él la creó, solo Él la gobierna y nadie más que Él la conoce. Por lo tanto, su palabra obliga a la conciencia de los cristianos de manera apropiada. Si alguna vez te dijeron: sos un inconsciente, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer aquello? Bueno, te dijeron un imposible. No podés no tener conciencia. Quizás
A mí me tenían que haber dicho de chico, sos un irresponsable. O ¿cómo no pensás? Pero inconsciente no. Conciencia tenemos todos, seamos o no seamos cristianos. Lutero, en la Dieta de Worms, cuando le pidieron que se retracte de su conducta por las 95 tesis que clavó en su tiempo en la Iglesia Católica Romana, dijo lo siguiente. Primero se negó, por supuesto, y dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Al menos que se me convenza por la palabra o por la razón, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es seguro ni sano. Culmina con la gran frase que muchos conocemos: que Dios me ayude, porque con lo que dijo, solo Dios lo podía ayudar y lo ayudó. Una persona que se llama William Perkins, que fue el que más habló sobre el Tratado de la Conciencia, dijo que hay un montón de tipos y las clasifica: conciencia buena, conciencia mala, conciencia herida, conciencia dormida, acusadora, excusadora. Es el que más escribió sobre eso y pueden buscarlo. Lo que podemos decir como último comienzo, para así después incursionar en estos versículos, que creo que es importante, que luego de la regeneración el Espíritu Santo comienza una obra de renovación en nosotros. El cristiano aprende a pensar conforme a la palabra de Dios. A medida que ese proceso avanza en nuestras vidas, la conciencia no se vuelve una nueva fuente de autoridad. Se vuelve un juez cada vez más fiel porque juzga según la norma correcta, que es la palabra de Dios. Creo que esa es una manera muy precisa de explicar por qué Pablo dedica prácticamente 3 capítulos y es la persona que más habla sobre la conciencia, porque quería formar la conciencia de los primeros cristianos de la iglesia que él formó precisamente en Corintio. Y era necesario instruirlos. Si fuera irrelevante, no lo hubiera hecho. Pablo no hablaría de ella una y otra vez. Su preocupación es que la conciencia funcione correctamente, porque está siendo iluminada por la verdad de Dios. Pablo forma la conciencia para que pueda advertir correctamente, versículo tras versículo, antes de decidir, y juzgue correctamente después de nuestros actos. Vamos a ver, ahora sí, algunos principios de libertad cristiana cuando Pablo comienza a desarrollar sus versículos. En el versículo número 23 empieza a decir que bueno, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. A diferencia del capítulo 6, hay una sola frase que es diferente, que distingue el capítulo 6, versículo 12, del 10:23. Es el capítulo 6, versículo 12, dice: pero no todo me conviene, no todo edifica. Y el 12 dice: pero no dejaré que nada me domine. Y esa es la única diferencia entre el capítulo 6 y 12 con respecto al 10:23. Y es curioso esto, porque en el 6:12 él habla acerca de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Y todo lo que yo hago, hasta incluso mis actos sexuales, en y dentro del matrimonio, son para darle la gloria a Dios, y todo esto me edifica, pero no voy a dejar que ninguna de las otras cosas que sigue avanzando en el capítulo 6 que hemos visto, dejaré que nada de eso me domine. Acá, a diferencia del capítulo 6, dice que no todo me edifica. Cuando yo leo esto digo, bueno, no me edifica a mí. Pero vamos a seguir leyendo, y no habla de la edificación solamente a mí como persona, sino a muchos más con mis actos. El versículo 24
habla acerca de que nadie debe buscar su propio bien, sino el del otro. Si leemos estos dos versículos, el 23 y el 24, decimos, pero no tiene nada que ver uno con el otro, pero sí, vamos a ver que después Él los une. Y a esto me refiero con edificación, que dice el versículo 23, porque no todo me tiene que edificar solo a mí, sino a todos los demás que están conmigo. Y a esto habla Pablo cuando se refiere de edificación. Cuando uno edifica, tiene que construir sobre un cimiento sólido. Y el cimiento sólido nos lo dio el Señor. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agrega, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? Le preguntan a Cristo. Todos. El que está al lado mío es mi prójimo. Si yo quiero seguir mi propio bien y no el del otro, ¿estoy acaso amando? Esta semana para mí fue muy difícil, para mí personalmente, en lo laboral. Muy difícil. ¿Cómo me costó amar al prójimo que era mi jefe? ¿Cómo me costó amar al prójimo que era mi colega, compañero de trabajo? Yo trabajo remotamente con diferentes personas, diferentes partes del mundo. Si estarían cerca mío, pero están lejos. ¿Cómo me costó esta semana amar y ser de edificación al resto? Ser de testimonio hacia los demás. Fue una semana muy complicada. Versículo 25 al 27 habla de la libertad sobre el legalismo y cita ejemplos que son, claro, de aquella época, porque cuando iban a la carnicería había mucho de lo que se compraba, se vendía, que era sacrificado a los ídolos, ¿no? Y parece lejano para nosotros ahora. Vos vas a la carnicería y te parece que nada que ver, pero en cambio hay cosas peores, mucho peores, porque escuché un testimonio de una persona que antes de ser cristiano incursionó en cultos satánicos. Y los sacrificios que hacían no solo eran de animales, sino humanos también. Tremendo. Es tremendo esto, pero pasa. Entonces te hago esta pregunta. ¿Realmente esto está muy lejano a los tiempos que estamos viviendo? Cuando decimos que la palabra es viva, ¿creemos realmente que es viva o es algo que se escribió hace años? Bueno, tenemos que rever a veces lo que pensamos, ¿no? Cuando van a la carnicería, compren de todo y no pregunten. Por un tema de conciencia, el versículo 26 cita algo hermoso y cita el Salmo 24 en realidad, exactamente lo que dice el Salmo 24, porque dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando leo todo esto y comparo con el capítulo 8 de las ofrendas que se realizaban a los ídolos, digo, claro, no sirve de nada en comparativa con lo que es el Señor. Todo es de Él y los ídolos nada son. Capítulo 8. Versículo 1 de 1 Corintios dice, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de esto. Después, el versículo 4, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo
y que solamente hay un Dios. Y sigo leyendo el 5 y recuerdo lo que habíamos visto durante los anteriores encuentros y prédicas. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, específicamente en el versículo 4, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Y es así como representa la palabra y lo que yo hago y digo y cómo me comporto concerniente a mi conciencia. Y después continúa en el versículo 27 citando un ejemplo que evidentemente es un ejemplo de la época donde claramente había muchas invitaciones. Cristo incluso fue invitado a lugares donde había incrédulos, ¿no? Y hay muchos casos, ejemplos del Señor. El 27 dice: si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que les ofrezcan. Y no pregunten nada por motivos de conciencia. Son ejemplos súper prácticos que cita acá. Cita el comer en la casa de un incrédulo. Y claramente era algo que acostumbraban a hacer. Pero el ejemplo viene acá. Y va de la mano, y yo les decía en el versículo 24 que parece como que hay una alteración, pero no. Porque acá empieza con un ejemplo muy concreto. Pero si alguien les dice: esto fue sacrificado a los ídolos, acá me paro. Alguien les dice, no el que te invitó. El que te invitó, ¿qué es? Un incrédulo. Pero en la mesa con vos hay alguien más que te dice: guarda, que esto fue sacrificado a los ídolos. Y ahí sí une con el versículo 24, porque ninguno debe buscar su propio bien, sino el del otro. El que te está diciendo: mirá, que esto fue sacrificado a los ídolos, es tal vez una persona débil o nueva en la fe, o débil en su conciencia, o nueva en la fe. Ahora te pregunto, si te sucede algo así, y vos ves que hay alguien que le hace mal lo que vos estás haciendo, no necesariamente comiendo, y sabés que es nuevo en la fe, ¿qué vas a hacer? Según Pablo, no hay que comer, ¿no? Según Pablo, hay que amar. Y no todo me edifica, no solo a mí, sino al otro, al hermano. Y no al hermano también, al prójimo, al que me invitó por mi testimonio. Y esto es lo que está diciendo Pablo de un modo tan concreto y tan contundente. En unos poquitos ejemplos nos enseña un montón. Porque claro, no tiene nada que ver mi conciencia, porque mi conciencia no me está condenando. Yo sé que puedo comer de todo, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo en lo que Él habita, y leo. Digo, a mí no me pasa nada, porque entendí que todo lo que hago es para la gloria de Dios, pero mi hermano no lo ha entendido todavía. Y dice
bueno, no lo coman, no por vos, sino por causa de aquel que lo dijo y por motivo de conciencia. Increíblemente, Pablo está diciendo, no tu conciencia, me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Creo que es muy claro y que aplicaciones para nosotros de modo personal hay un montón, referidas a cómo tenemos que tratar al otro, quien sea, cristiano, no cristiano, nuevo en la fe, débil en la fe. Versículo 31. Así que, podríamos culminar con este versículo, sinceramente. Así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Nosotros servimos al Señor con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Más adelante, en una de sus cartas en Gálatas, Pablo les escribió, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Este todo no da lugar a excepciones. Tengo que preguntarme en esta mañana, ¿en qué parte o momento de tu vida no estás dándole la gloria a Dios, cristiano? ¿En qué parte de tu vida no estás haciéndolo? Versículo 32. Por eso decía que no importaba si era un incrédulo, si era un débil, sea un prójimo, porque dice, no sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Y el débil en la fe, de lo que fuimos recorriendo de 1 Corintios 8, es aquel que piensa que esto no lo puedo comer todavía pienso que no. Y ese es el débil, entonces yo en amor tengo que dar un paso al costado y no hacerlo por él. Versículo 33, Pablo, como habíamos dicho en muchas oportunidades, comenzó el testimonio en Corintio y se pone de ejemplo de virtud, de amor, de abnegación, increíble. Dice, hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él sabía que no todos iban a ser salvos, él sabía que tenía que predicarle a todos. Y fue parte del comienzo de su obra, parte de sus viajes misioneros, parte de la extensión del Evangelio ante todo el mundo. Pero él sabía que muchos iban a ser salvos. Y culmina el 11:1. Imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿No les parece un poco presuntuoso que dijera esto? ¿Cómo imitarme a mí? Hubieras dicho imita a Cristo, ¿no? Recuerden nuevamente que él se puso como ejemplo ante una iglesia nueva en la fe, ante testimonio, se puso como ejemplo
de vida, de abnegación, de amor hacia los demás. Y dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Qué virtud, qué amor de parte del apóstol Pablo. Culminamos con conclusiones y vamos a hablar de 3 obras de Dios respecto de la conciencia. Y son ejemplos prácticos en esta mañana para nosotros, para que podamos posicionarnos, todos los que estamos y los que van a escuchar después más adelante esta prédica, teniendo en cuenta lo referido a todo lo que estuvimos hablando acerca de la conciencia y muchas más cosas que seguramente Dios te habló. 3 obras de Dios respecto a la conciencia. La primera, a la conciencia humana. Conocer a Dios no significa conocer al Dios que nos salva. Conocen a Dios, pero le restan importancia. Lo conocen, pero lo rechazan, se endurecen y Dios los entrega, como podemos ver en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. El versículo 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Esa es la conciencia humana de aquellos que conocen, pero rechazan. Después está la conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2 habla, y Pablo habla de los falsos maestros. Ese es el contexto y ese es el ejemplo de la conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada y la traducción del griego es como si un hierro se funde en tu piel y después sentís insensibilidad. Esa es la conciencia cauterizada. Yo no siento más nada con lo referido a Dios. Al contrario, hago todo en contra de Dios y su voluntad. Como ejemplo tenemos los que citó Pedro en 2 Pedro 2:3, por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Conciencia cauterizada, que es lo que intenta hacer en muchos ámbitos, muchos lugares. Enseñan deliberadamente falsas doctrinas para obtener dinero, poder y prestigio. 1 Timoteo 6:5 dice, hacen de la piedad una fuente de ganancia. Tenemos ejemplos en esta congregación y en otras de personas que han salido por la misericordia y gracia de Dios de lugares como estos, donde personas tergiversan el Evangelio, manipulan a la persona en nombre de Dios, son conciencias cauterizadas. Y por último, una conciencia sometida a Dios, su voluntad y la palabra de Dios en asociación con el Espíritu Santo, como lo vemos en Hebreos 9:14, lo vemos en Romanos 12:1 y 2, donde Pablo nos explica una transformación de nuestro entendimiento. 3 tipos de conciencia: la conciencia que desecha a Dios, la conciencia cauterizada y la conciencia sometida al Señor. Y hay muchos casos en la Biblia que no hablaron explícitamente de la conciencia, pero sabemos por su condición y lo que han hecho. Por ejemplo, Adán eligió, la conciencia lo acusó. Caín eligió, la conciencia lo persiguió. David eligió, la conciencia se despertó mediante la palabra, Salmo 51.
Pedro eligió negar, la conciencia reaccionó cuando Cristo lo miró. Judas eligió traicionar, la conciencia produjo remordimiento y se ahorcó y se mató. Pablo eligió perseguir, su conciencia lo absolvía en aquel tiempo hasta que se encontró con aquel a quien él perseguía. Su conciencia en aquel tiempo estaba mal informada. El llamado del Evangelio es a tener una conciencia purificada por la sangre de Cristo, formada por la palabra y gobernada por el Espíritu Santo para vivir, no preguntándonos, ¿qué puedo hacer?, sino preguntarnos, ¿cómo glorifico a Dios en todo lo que hago? Llévate estas preguntas. ¿Nuestra conciencia nos acusa? Cuando es sometida a la palabra de Dios, ¿cómo reaccionás? ¿Te confronta o te es distante? ¿Sos ajeno a lo que Dios dice? ¿Tu conciencia está sometida a Cristo? Podemos decir, como dijo Lutero, que nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esta mañana a todos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la conciencia, por el Espíritu Santo. Señor, que nos habla cada mañana, cada día, cada momento que abrimos tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar juntos, expresar en libertad aquellas grandes verdades de ella. Señor, te pido por cada uno de los que están en esta mañana, para que tu Espíritu Santo trate en cada uno de los corazones, en el mío primero y en el resto de cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén.